Mi novia dijo frente a sus amigas, es un idiota, no sé ni por qué sigo con él para humillarme, pero una de sus amigas dijo, tú no lo valoras, ojalá estuviera conmigo. De repente, mi novia se puso cariñosa. Me llamo Arturo y llevo 2 años y medio saliendo con María. Antes de contarles lo que pasó esa noche, creo que es importante que entiendan cómo era nuestra relación, porque si no, lo que viene después no va a tener sentido. María y yo nos conocimos en la universidad, en una clase de estadística que ninguno de los dos quería tomar. Desde el principio ella tuvo esa personalidad que atrae a la gente, extrovertida, ocurrente, siempre con un comentario listo para hacer reír a cualquiera. Yo era todo lo contrario, más callado, más reservado, de esas personas que prefieren observar antes de hablar. Creo que por eso nos complementábamos, o al menos eso pensaba yo en ese momento. Con el tiempo, María se convirtió en el alma de nuestro grupo de amigos. Organizaba las salidas, proponía los planes, era la que mandaba los memes en el chat grupal a las 3 de la mañana y la que siempre tenía una broma preparada para cualquier situación. Sus amigas la adoraban por eso. Decían que con ella nunca había un momento aburrido. El problema, aunque yo tardé mucho en verlo como un problema, era que yo solía ser el blanco de esas bromas. Al principio no me molestaba. Cuando empezamos a salir, María hacía comentarios sobre mis gustos, sobre mi forma de vestir, sobre lo poco atlético que soy. Todo en un tono ligero, y yo me reía porque, sinceramente, algunas de sus bromas eran ingeniosas. Recuerdo una vez que le conté que de niño le tenía miedo a las escaleras eléctricas, y durante meses no hubo reunión familiar ni cena con amigos en la que ella no sacara el tema, imitando como yo supuestamente subía pegado a la pared. Todos se reían, yo también me reía, aunque con el paso de los años esa risa mía se fue volviendo un poco más forzada. Lo que pasa es que las bromas nunca dejaron de repetirse. Y no solo eso, fueron cambiando de tono. Ya no eran solo sobre mis miedos de la infancia o mis gustos musicales que ella consideraba de abuelo. Empezaron a incluir cosas de nuestra relación. Comentarios sobre que yo no la sorprendía lo suficiente, sobre que era el novio más aburrido del mundo, sobre que si no fuera por ella, yo ni siquiera saldría de mi departamento los fines de semana. Sus amigas se reían. Yo también, casi siempre, porque había aprendido que protestar solo empeoraba las cosas. Si yo decía oye, eso no fue gracioso, María ponía los ojos en blanco y respondía algo como ay, no seas tan sensible, es broma, y entonces el comentario se convertía en tema de conversación por el resto de la noche. Que Arturo no sabe aguantar una broma, que Arturo se enoja por todo. Con el tiempo aprendí a quedarme callado. Sonreía, dejaba pasar el comentario, y cuando llegábamos a casa a veces le decía, ya en privado, que ciertas cosas me incomodaban. Ella normalmente respondía que yo estaba exagerando, que sus amigas la conocían y sabían que era su forma de ser, que si me molestaba tanto entonces el problema era mío por no entender su sentido del humor. Nunca hubo una pelea grande por esto. Nunca fue un tema que explotara de un día para otro. Fue más bien un desgaste lento, como una gotera que uno aprende a ignorar hasta que un día se da cuenta de que el techo entero está manchado. El grupo de amigos con el que salíamos casi todos los fines de semana estaba compuesto principalmente por gente que María conocía desde la preparatoria. Entre ellas estaba Camila, que había sido su mejor amiga desde los 15 años, y Renata, más reservada, que casi nunca decía nada pero observaba todo. Yo llevaba ya suficiente tiempo saliendo con María como para considerarme parte del grupo, aunque a veces sentía que seguía siendo el novio de María más que un amigo por derecho propio. Esa noche en particular habíamos quedado en reunirnos en el departamento de Camila para celebrar que había conseguido un ascenso en su trabajo. Éramos alrededor de 7 personas, sentados en la sala, con música de fondo, botanas sobre la mesa de centro y varias botellas de vino ya abiertas. El ambiente era relajado, de esos donde las conversaciones saltan de un tema a otro sin ningún orden particular. En algún momento de la noche, no recuerdo exactamente cómo se dio el tema, alguien mencionó unas vacaciones que estábamos planeando para el verano. Yo había propuesto ir a la playa, algo tranquilo, unos días de descanso. María quería ir a un festival de música que se hacía en otra ciudad, con conciertos hasta la madrugada y mucha gente.
Era una diferencia normal de gustos, de esas que cualquier pareja tiene y que se resuelven hablando o cediendo un poco cada uno. Pero María decidió convertirlo en material de broma frente a todos. Es que Arturo no sabe divertirse, dijo, riendo, mirando a sus amigas. Para él la diversión es una playa vacía y un libro. Yo le digo, vamos a bailar, vamos a un festival, y me mira como si le estuviera pidiendo que salte de un avión. Todos rieron. Yo sonreí, como siempre, tomé un poco de mi bebida y no dije nada. Pensé que ahí terminaría el comentario, como pasaba normalmente. Pero María seguía con ese brillo en los ojos que yo ya conocía bien, el que significaba que no había terminado. A veces ni siquiera entiendo por qué seguimos juntos, la verdad, agregó, todavía en un tono que pretendía ser gracioso, dirigiéndose a Camila y Renata. Es un idiota, no sé ni por qué sigo con él. Se rieron. No todas de la misma manera. Camila soltó una carcajada, como si fuera la continuación natural del chiste anterior. Otro amigo, Diego, negó con la cabeza sonriendo, como diciendo ahí va María otra vez. Pero yo sentí que algo en mi pecho se apretaba de una forma distinta a las otras veces. Tal vez porque la frase fue más directa que de costumbre. Tal vez porque, en el fondo, ya llevaba meses acumulando comentarios parecidos y ese fue el que desbordó el vaso. No dije nada. Me quedé sentado, con la sonrisa todavía puesta en la cara, como una máscara que ya sabía usar de memoria. Miré mi vaso, después miré a María, que seguía hablando con Camila sobre otra cosa, como si el comentario no hubiera tenido ninguna importancia, como si fuera solo una frase más entre tantas. Fue entonces cuando Renata, que hasta ese momento había estado callada, con las piernas cruzadas y una copa de vino en la mano, habló. Tú no lo valoras, dijo, mirando directamente a María, sin ningún tono de broma en la voz. Ojalá estuviera conmigo. Se hizo un silencio breve, de esos que duran apenas un par de segundos pero que se sienten mucho más largos. No fue un silencio incómodo del todo, más bien fue una pausa, como si todos procesaran lo que Renata acababa de decir y no supieran exactamente cómo reaccionar. Diego soltó una risa nerviosa. Camila miró a Renata con las cejas levantadas, sorprendida. Yo la miré también, sin saber muy bien qué hacer con mi expresión. Renata nunca decía ese tipo de cosas. En los años que llevaba conociéndola, la había visto reír, la había visto quedarse callada, la había visto opinar de vez en cuando sobre algún tema puntual, pero nunca la había escuchado decir algo tan directo. Y mucho menos algo dirigido de esa manera hacia María. Y entonces miré a María. Su expresión cambió. La sonrisa burlona que había tenido segundos antes se transformó en algo distinto, algo que no supe identificar de inmediato. Por un instante pareció incómoda, como si el comentario de Renata la hubiera tomado desprevenida. Pero casi de inmediato, esa incomodidad se convirtió en otra cosa. Se acercó a mí en el sillón, apoyó la mano en mi pierna y me miró de una manera que hacía mucho tiempo no me miraba. Con una suavidad que contrastaba completamente con lo que acababa de decir apenas un minuto antes. Ay, ya saben que es broma, dijo, dirigiéndose al grupo, pero sin dejar de mirarme a mí. Yo amo a este idiota. Y entonces se acurrucó contra mi hombro, entrelazó sus dedos con los míos, y por el resto de la noche estuvo especialmente cariñosa conmigo, como hacía mucho tiempo no lo era en público. Me tomaba la mano cada tanto, me susurraba cosas al oído, se reía de mis comentarios como si de repente todo lo que yo decía fuera interesante. Yo la dejé hacerlo. Sonreí, la abracé de vuelta, actué como si nada hubiera pasado. Ya cerca de la medianoche, cuando algunos empezaban a hablar de irse, Renata, que había estado callada casi todo ese tiempo, rompió el silencio de nuevo. Estaba sentada frente a nosotros, con la copa de vino ya casi vacía entre las manos, observando cómo María seguía recargada en mi hombro, jugando con mis dedos. Vaya, dijo, con una media sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Parece que algo te picó a ti. De repente eres tan amorosa. ¿Sientes que te quiero robar a tu hombre? Lo dijo en un tono que podía interpretarse como broma, pero que llevaba un filo debajo. Camila soltó una risa incómoda,
de esas que la gente suelta cuando no sabe si algo es gracioso o si acaba de pasar algo serio. Diego miró su celular, como si de repente encontrara algo muy interesante en la pantalla, evitando meterse en lo que fuera que estaba a punto de suceder. María se enderezó en el sillón. La suavidad que había tenido conmigo toda la noche desapareció de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Cállate, le dijo a Renata, sin levantar mucho la voz pero con un tono cortante. Esta es tu última invitación. A partir de hoy dejas de ser nuestra amiga. El comentario cayó sobre la sala como un balde de agua fría. Nadie se rió esta vez. Camila fue la primera en intervenir. Oye, María, no exageres, fue solo una broma, dijo, tratando de suavizar el ambiente. Sí, tranquila, agregó Diego, todavía sin levantar la vista del celular. Ya sabes cómo es Renata, siempre dice esas cosas. Pero María no parecía dispuesta a dejarlo pasar. Tenía la mandíbula apretada, los brazos cruzados, la mirada fija en Renata como si estuviera esperando que se retractara. Renata, sin embargo, no se inmutó. Dejó su copa sobre la mesa con calma, casi con demasiada calma, y volvió a hablar. Odio cómo le hablas a Arturo, dijo, ahora mirándome un instante a mí antes de regresar la vista a María. Está siendo tan bueno contigo toda la noche, y tú lo tratas como si fuera un chiste. Yo le hablo como quiero, respondió María, subiendo el tono. Si quiero lo mando a la mierda ahorita mismo y hago que se hinque a pedirme perdón por hacerme enojar. Sentí que algo dentro de mí se endurecía al escuchar eso. No fue un golpe repentino, fue más bien como si una pieza más se sumara a un rompecabezas que llevaba tiempo armándose sin que yo quisiera verlo terminado. Miré a María, esperando algún gesto de que estaba bromeando, alguna señal de que en cualquier momento se reiría y diría que exageraba. Pero no la hubo. Lo había dicho con total seriedad, con la misma naturalidad con la que unos minutos antes me había susurrado cosas al oído. Tal vez debería tomar tu oferta, le dije a Renata, sin pensarlo demasiado, con una mezcla de coraje y cansancio acumulado que finalmente encontraba una salida. E irme contigo. No sé exactamente qué esperaba lograr con esa frase. Tal vez solo quería ver la reacción de María, tal vez quería que por una vez sintiera lo que se sentía estar del otro lado de uno de sus comentarios. Lo que no esperaba era la explosión que siguió. ¿Qué dijiste?, preguntó María, girándose completamente hacia mí, con una expresión entre incrédula y furiosa. Nada, olvídalo, intenté retroceder, pero ya era tarde. No, no lo olvides, insistió ella, y después volteó hacia Renata. ¿Qué te pasa? Llevas toda la noche metiéndote donde no te llaman. Yo no me metí en nada, respondió Renata, poniéndose también más firme. Solo dije lo que veo. Tú tratas a Arturo como si no valiera nada, y en cuanto alguien más lo nota, te da miedo perderlo. Yo no le tengo miedo a nada. Gritó María, ya de pie, con la voz resonando por toda la sala. Chicas, por favor, intentó mediar Camila, levantándose también, con las manos extendidas como si eso pudiera frenar lo que ya estaba desatado. Vamos a calmarnos, esto se está saliendo de control. Pero nadie la escuchó. María y Renata seguían discutiendo, cada vez más fuerte, superponiendo sus voces, sacando a relucir cosas que claramente llevaban tiempo guardadas. Renata mencionó otras veces en las que, según ella, María se había burlado de mí frente a la gente sin que yo dijera nada. María respondió que Renata siempre había sentido envidia, que nunca había tenido una relación tan estable como la nuestra, que por eso buscaba cualquier pretexto para meterse. Yo me quedé sentado, viendo cómo la discusión escalaba, sintiéndome extrañamente ajeno a mi propia vida, como si estuviera presenciando una pelea entre dos personas que hablaban de mí sin realmente contar conmigo. Fue Renata quien finalmente dijo lo que pareció ser la frase que rompió cualquier posibilidad de arreglo esa noche. Eres una estúpida, le dijo a María, con la voz temblando, ya no de nerviosismo sino de indignación genuina. El tipo tiene auto en el que te lleva a donde quieras, casa propia donde tú te quedas cuando se te antoja, te trata como reina, y tú lo tratas así, frente a todos, como si no significara nada para ti. No te atrevas a hablarme así, zorra,
respondió María de inmediato, sin dudarlo un segundo. El insulto cayó con un peso distinto al resto de la discusión. Camila se llevó una mano a la boca. Diego finalmente levantó la vista del celular, con los ojos muy abiertos. Incluso los otros dos amigos que hasta ese momento no habían dicho una sola palabra intercambiaron una mirada de incredulidad. Renata se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Después, con una calma que contrastaba con la tensión que llenaba la sala, se puso de pie. Si no eres el idiota que ella dice que eres, me dijo, mirándome directamente, te irás de aquí por dignidad. No lo pensé demasiado. Me levanté también, sintiendo las miradas de todos sobre mí, sintiendo el silencio pesado que se había instalado en la habitación. María me miraba con una expresión que no supe descifrar del todo, una mezcla de incredulidad y algo más, algo parecido al miedo genuino de que esta vez sí me estuviera yendo en serio. Caminé hacia la puerta junto con Renata, sin decir nada más, sin despedirme del resto, con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de todo lo que acababa de pasar. Pero justo antes de salir del departamento. No alcancé a dar 2 pasos hacia la puerta cuando escuché el grito de María detrás de nosotros. «No te vayas con ella», gritó, y en la misma fracción de segundo escuché el sonido de vidrio moviéndose rápido en el aire. Me giré justo a tiempo para ver la botella de vino, todavía con un poco de líquido en el fondo, volando directo hacia Renata. Todo pasó muy rápido. Renata alcanzó a moverse hacia un lado, y la botella pasó rozando su hombro antes de estrellarse contra la pared, esparciendo vidrio y vino tinto sobre el piso de madera de Camila. Se hizo un silencio absoluto por un instante. Camila se quedó paralizada, con las manos todavía cerca de la boca, mirando la mancha oscura que empezaba a extenderse por el suelo de su departamento recién estrenado. Diego dio un paso atrás instintivamente. Nadie dijo nada. Y entonces Renata, con una calma que a mí mismo me sorprendió, dejó su bolsa sobre el sillón más cercano y caminó hacia María. No corrió, no gritó, simplemente caminó, con pasos firmes y decididos, como si hubiera tomado una decisión en el mismo instante en que la botella se estrelló contra la pared. María apenas tuvo tiempo de abrir la boca antes de que Renata le diera una bofetada. El sonido resonó por toda la sala, seco y contundente. María se llevó la mano a la mejilla, con los ojos muy abiertos, más por la sorpresa que por el dolor. Y un segundo después, se lanzó sobre Renata. Lo que siguió fue un caos de gritos, empujones y manotazos. Camila y Diego intentaron separarlas, sujetando a cada una por los brazos mientras ambas seguían gritándose cosas, algunas coherentes, otras ya perdidas en la mezcla de voces superpuestas. María le gritaba a Renata que era una traidora, que nunca debió confiar en ella. Renata le respondía que María nunca supo lo que tenía, que se había pasado años destruyendo algo que otras personas hubieran cuidado. En medio de todo eso, María volteó hacia mí, todavía forcejeando para soltarse del agarre de Diego. «Arturo, no seas infiel», me gritó, con la voz quebrada, señalándome. «Dile que esto no está pasando, que tú no eres así». La miré. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la veía con total claridad, sin la costumbre ni el cariño acumulado nublando lo que tenía enfrente. No sentí rabia en ese momento, ni siquiera tristeza. Sentí, sobre todo, cansancio. «Terminamos, María», le dije, con voz calmada, casi extrañamente calmada considerando el caos que nos rodeaba. «Ya no puedo seguir con esto». Ella dejó de forcejear por un segundo, como si mis palabras la hubieran golpeado con más fuerza que cualquier otra cosa que hubiera pasado esa noche. Abrió la boca para decir algo, pero no le di oportunidad. Me di la vuelta, tomé mi chamarra del respaldo de una silla donde la había dejado horas antes, y caminé hacia la puerta. Renata, ya recompuesta, se soltó con cuidado del agarre de Camila y me siguió. Salimos del departamento sin mirar atrás. El ruido de los gritos de María y las voces tratando de calmarla se fue apagando conforme bajábamos las escaleras hacia la calle. El aire de la noche estaba frío, y por primera vez en horas sentí que podía respirar con normalidad. Caminamos unos metros en silencio hasta llegar a la banqueta, bajo la luz amarillenta de un poste.
Ahí Renata se detuvo, se giró hacia mí y me miró directamente a los ojos. Eres un sumiso de mierda, me dijo, sin rodeos, sin suavizar la frase de ninguna manera. Me quedé callado un momento, sintiendo el peso de esas palabras. No me las esperaba, no después de todo lo que había hecho esa noche, no después de haber terminado la relación frente a todos. Pero en el fondo entendí que tenía razón, y que probablemente llevaba razón desde mucho antes de esa noche. Lo siento, le respondí finalmente, bajando un poco la mirada. Es que nunca supe cómo responder a sus bromas. Con el tiempo simplemente dejé de intentarlo. Renata me miró en silencio unos segundos, como si estuviera evaluando algo. Y entonces, sin previo aviso, levantó la mano y me dio una bofetada. No fue suave. Sentí el ardor extendiéndose por mi mejilla, y por un instante me quedé completamente en shock, sin saber cómo procesar lo que acababa de pasar. Llevé la mano a mi cara, más por reflejo que por necesidad, y la miré sin entender. ¿Cómo responderías a eso? Me preguntó, con una expresión que no era de burla, pero tampoco de disculpa. Era más bien un desafío. No lo pensé. Actué. Di un paso hacia ella, la tomé con cuidado por los hombros, y la besé. Por un segundo temí que se apartara, que me empujara, que me dijera que había malinterpretado todo. Pero no lo hizo. Se dejó llevar, respondió al beso con la misma intensidad, y por unos instantes el resto de la noche, la fiesta, los gritos, la botella estrellándose contra la pared, María, dejó de existir por completo. Cuando finalmente nos separamos, Renata tenía una pequeña sonrisa dibujada en el rostro, distinta a cualquier expresión que le hubiera visto antes. Vaya, dijo, todavía con la respiración un poco agitada. Entonces, ¿si te gusta eso, o qué? Solté una risa, la primera risa genuina que soltaba en toda la noche, quizás en varias semanas. Supongo que sí, respondí. Ella negó con la cabeza, todavía sonriendo, y me dio un pequeño golpe en el hombro, esta vez de broma, sin ninguna fuerza real detrás. Mañana salgamos, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. ¿Me invitarás a cenar, está bien? Está bien, respondí, sin dudarlo. Ambos terminamos riendo ahí parados, bajo ese poste de luz, en una banqueta cualquiera, después de una de las noches más caóticas que había vivido en mucho tiempo. Fue extraño sentir tanta calma justo después de tanto desorden, pero así fue. Esa cena que Renata pidió esa noche terminó siendo la primera de muchas. Lo que empezó como una salida improvisada, casi como una continuación de la adrenalina de esa noche, se convirtió con el tiempo en algo mucho más sólido. Nos tomamos las cosas con calma al principio, sin apresurar nada, dándonos tiempo para conocernos de una manera distinta a como nos conocíamos cuando yo todavía estaba con María. Hoy, varios meses después, puedo decir que Renata y yo somos pareja. Y lo que más valoro de esta relación, más allá de todo lo demás, es algo que nunca tuve con María, respeto. Renata me respeta, incluso cuando no está de acuerdo conmigo, incluso cuando discutimos por cosas normales de cualquier relación. Nunca me convierte en el chiste de una reunión. Nunca me hace sentir menos frente a los demás para hacer reír a nadie. De María no volví a saber mucho después de esa noche, solo lo que me llegaba de forma indirecta a través de conocidos en común. Escuché que Camila y Diego se distanciaron un poco de ella después de lo que pasó, aunque no sé los detalles exactos. Y sinceramente, tampoco me interesa saberlos. A veces pienso en todos esos años en los que aprendí a quedarme callado, a sonreír aunque no tuviera ganas, a dejar pasar comentarios que en el fondo sí me dolían. Y me pregunto cuánto tiempo más hubiera durado así si esa noche no hubiera pasado lo que pasó. Pero prefiero no darle muchas vueltas a eso. Prefiero simplemente valorar lo que tengo ahora, y agradecer que, a veces, las peores noches terminan abriendo la puerta a algo mucho mejor.